En este video miraremos los trinomiales de factorización en la forma ax cuadrado más bx más c cuando a no es igual a 1 y a no es un factor común. En este video utilizaremos el método llamado abajo. Para comenzar el método inferior, vamos a reescribirlo como un trinomio con a igual a 1 reemplazando c con axc. Dado que axc va a ser 4x menos 15, vamos a reescribir esto como x cuadrado, 4x, 60. Ahora, estos dos trinomiales no son equivalentes. Vamos a usar esto para factorizar el trinomio dado. Así que empezaremos factorizando esto como normalmente lo haríamos. Y desde a es igual a 1, factoraremos esto en dos binomiales donde los primeros factores serán los factores de x cuadrados, que son x y x, y ahora queremos encontrar los factores de menos 60. ¿Qué agregar a menos 4? Bien, menos 6 por 10 es igual a menos 60, pero menos 6 más 10 es igual a más 4. Queremos menos 4, así que cambiamos los signos de estos dos factores, y usamos menos 10 y más 6 hacen un producto correcto y la suma correcta. Así que tendremos x, 10 y x más 6. Necesitarás cuidado aquí porque no estamos hechos. Ahora, desde que multiplicamos menos 15 por 4 para obtener este menos 60, dividimos por ambos términos constantes de los factores binomiales por 4. Ahora vamos a simplificar estas dos fracciones. Aquí teníamos x, esto sería 5,2, y aquí teníamos x más esto tendría 3,2. Aquí es de donde viene el nombre bottoms up. Tomaremos los denominadores aquí y aquí, los números en la parte inferior, los mudaré a la posición del coeficiente, de la variable aquí y aquí. Así que el factorizado correcto del trinomial dado sería 2x, 5x, esto sería 2x más 3. Y, por supuesto, si queremos, podríamos encontrar este producto para verificar que es correcto. Intentemos otro ejemplo de esto. Vamos a crear un trinomio donde a es igual a 1 reemplazando c con axc. Así tenemos x cuadrados más 19x, y entonces 20 por 3 serían 60. Así que estos no son iguales, pero vamos a utilizar esto, factorar el trinomial dado. Otra vez, reemplazamos c por axc, y hemos hecho a igual a 1. Y ahora factorará esto en dos factores binomiales. Los factores de x cuadrado serían x y x. Ahora queremos los factores de 60 que añaden a 19. Que serían 15 por 4 desde 15 más 4 es igual a 19. Tenemos x más 15 y x más 4. Y ahora vamos a dividir cada constante, de los factores binomiales, por la original, o en este caso 20. El próximo paso es simplificar estas fracciones. Tenemos x más esto será 3, 4. Y aquí tenemos x más 1, 5. Y ahora mostraremos los denominadores simplificados a la posición de los coeficientes de x, es por eso que se llama abajo. Así que nuestros dos factores son 4x más 3 y 5x más 1. Así es como utiliza el método inferior para factorar trinomios cuando a no es igual a 1.